1:13 p.m. Mauricio Leal era el estilista del jet set de Colombia, de las reinas, de las modelos, y era un hombre que se había convertido en toda una celebridad. Había llegado del Valle del Cauca muy joven, había aprendido los secretos de la belleza y se había convertido, como les digo, en un referente. Era epicentro de múltiples reuniones de reinas, de modelos, su centro ubicado en la calle 81 con carrera 10ª en Bogotá, en el centro comercial El Retiro. Había adquirido varios pisos en los últimos meses, incluso estaba pensando en ampliar su negocio para montar un restaurante y montar un bar en ese mismo sitio en donde estaba el salón de belleza y la peluquería de Mauricio Leal. Toda esa historia, que parecía una historia de cuento de hadas, terminó en una noche de terror el 21 de noviembre del 2021. Ese día fueron asesinados Mauricio Leal y Marleny Hernández, su madre, en medio de lo que durante estos años se ha buscado como uno de los episodios más duros, dolorosos de lo que significó la presunta responsabilidad ya probada en primera instancia por la justicia del hermano de Mauricio, Johnny Leal, quien recientemente fue condenado a 55 años de prisión por esos dos homicidios, aunque se descartó la tortura como lo pedía la defensa de las víctimas. Este caso ha revivido en las últimas horas por cuenta de la revelación primero de Noticias Caracol y después de Focus Noticias de un impactante video grabado según la metadata del teléfono móvil con el efectivamente celular de Mauricio Leal el 21 de noviembre pasada a las 6 de la mañana. En ese video se ve a un Mauricio Leal agonizante, son dos videos en realidad, uno en blanco y negro, otro a color, un Mauricio Leal agonizante, con sangre en la boca, en el que él dice que no aguanta más, que nadie sabe lo de nadie, que él se ha clavado cuchillos. Y en el video de Focus Noticias luego dice, y también acuchillé a mi mamá. Al lado se ve el cadáver de doña Marleny Hernández. Con lo que no contaba el asesino es que Mauricio Leal en su agonía dejó pistas y rastros para poder encontrar a su asesino, que según la justicia es su hermano Johnny Leal, y es que él levanta su mirada, Mauricio Leal, cuando termina de decir lo que le obligan a decir aparentemente, y pregunta si ya terminó o qué más hay que decir. Esa pieza es clave, fundamental, además de una voz en segundo plano en donde se escucha decir a alguien pidiéndole que muestre y que levante la sábana para mostrar las heridas que tiene en su abdomen. El desarrollo de esta historia a la 1:16 aquí en Meridiano Blue tiene que ver con dos lecturas importantes. Uno, con el acta, el formato de constancia de la Fiscalía que vemos a continuación, firmado el 14 de julio del 2022, con la entrega de un disco duro con 2 teras de información, es decir, una cantidad muy importante de datos, de videos, de fotos, de todos los elementos materiales probatorios dentro del expediente, dentro del episodio, que fueron entregados y suministrados a los abogados, a la defensa de Johnny Leal. Es decir, antes de que avanzara el juicio, en pleno desarrollo del proceso, la Fiscalía asegura que le entregó todo el material probatorio a la defensa de Johnny Leal. Exactamente este documento, firmado por Jaime Alirio Hueso, funcionario de la Fiscalía, y recibido por las abogadas Ana Juliet Velázquez Arcila y María Fernanda Jaimes Cuellar, dice efectivamente que se certifica la entrega de, y esto lo leo textual, de los elementos materiales probatorios descubiertos por la Fiscalía en audiencia de acusación, en escrito de acusación y adición. Según la Fiscalía de Mario Burgos, que es quien lleva este caso y ha sido controvertido entre otros por el caso de Nicolás Petro, esta es la prueba de que la defensa de Johnny Leal tiene el video que ahora está presentando como nuevo desde julio del 2022 en su poder, y que curiosamente nunca hizo uso del mismo, ni lo usó como defensa durante el juicio, ni hizo alusión a él nunca ante los medios de comunicación. Solo ahora que supuestamente a través del medio hermano de Mauricio de Johnny, Carlos Andrés García, solicitan por medio de la abogada Erika Sanguinetti los teléfonos físicos de Mauricio Leal, aparentemente para venderlos físicos, se encuentran con el video que es revelado en las últimas horas. Esto en BluRadio.com lo tenemos en minutos. La segunda parte de la historia tiene que ver con lo que considera la Fiscalía ha ocurrido dentro de este caso. Y es lo siguiente. La Fiscalía considera que
no era indispensable revelar este elemento material probatorio. O el investigador del caso, que no es el fiscal, sino quienes llevan a cabo la inspección de los elementos, en este caso de los teléfonos móviles, asegura que no tuvo conocimiento y que nunca vio el video, que se entera del video a través de Noticias Caracol Anoche y de Focus Noticias después, que no hizo uso del mismo porque no lo conocía y porque ya tenía suficientes elementos adicionales para pedir a través del fiscal Mario Burgos la condena de primero la captura contra Johnny Leal. Bajo ese entendido, si el investigador no conocía el video, ni tampoco lo conocía el fiscal Mario Burgos, no tenían cómo haberlo presentado en la audiencia de acusación ni en el juicio en contra de Johnny Leal y por lo tanto no cabría la posibilidad de que se entablara ningún tipo de nulidad ni de revisión de la condena a 55 años de prisión. Obviamente quedan dudas de por qué el investigador no revisó los últimos videos ni fotos, si como dice Erika Sanguinetti, era el último que existía en el carrete del teléfono móvil de Mauricio Leal, ¿por qué no lo había revisado? Sin embargo, la Fiscalía consideró que sin ese video, que además consideran que podría haber corroborado la tesis de que Johnny Leal fue el culpable de estos dos homicidios, tenían suficientes elementos para poder llevar a cabo la acusación y, como efectivamente pasó, para haber llevado a la condena a Johnny Leal por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre Marlene Hernández, uno de los más sonados y macabros casos recientes en la historia de la criminalística de Colombia, Silvia. Pues hablando de suficientes elementos, Ricardo, fuentes cercanas al proceso de Johnny Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández dicen que la Fiscalía tuvo más de 100 pruebas en su poder que acreditaban justamente eso, la responsabilidad del hermano de Mauricio Leal en el doble asesinato. Esto en medio, además, Juan Esteban, de todas las dudas que deja la aparición hasta ahora del video del que hemos estado hablando y, por supuesto, de lo que podría hacerse con él en cualquier caso. Así es, Silvia, pues este nuevo video ha generado controversia de si hay la posibilidad de que se revierta esa condena en primera instancia a 55 años de prisión a Johnny Leal. Escuchemos el fragmento que fue conocido en las últimas horas en donde aparece el estilista Mauricio Leal junto a su madre minutos antes de su muerte. Ya me acabo de enterrar cuchillos. Y a mi mamá también. Ya. ¿Qué hago? Si bien la Fiscalía resalta que fue contundente en este proceso con más de 100 pruebas, entre esas la carta suicida que obligó Johnny a redactar a su hermano, la defensa de Johnny Leal continuará buscando la absolución de este crimen. Sobre los posibles escenarios, hablamos con el abogado Iván Cancino de este caso que actualmente lo tiene el Tribunal Superior de Bogotá. De tal manera que la salida jurídica sería que la defensa, procuraduría o de oficio el tribunal decretara la nulidad para que se debatiera todo el tema del video, que la defensa lo conozca, que mire si interesa o no interesa para el juicio, que se hagan las pericias y se abra nuevamente el debate solo en lo relativo a ese video. Eso en el caso de que la defensa de Johnny Leal no hubiera conocido el video o no le hubieran entregado el video. Si con esta acta que acabamos de revelar, Juan Esteban, se demuestra que tenían en su poder el video y no hicieron uso del mismo y no lo conocieron o no les convenía eventualmente revelarlo porque además termina siendo una prueba autoincriminatoria, es otro el cantar, porque ellos no hicieron uso del mismo a pesar de que tenían todo el material según la Fiscalía en sus manos. Claro, Ricardo, ellos han dicho que conocieron este video en las últimas horas, pero de acuerdo a la revelación que acabamos de hacer aquí en Meridiano Blue, pues tenían conocimiento desde hace casi año y medio, 2 años. 2 años. De esta prueba. Si fue en julio del 22 y estamos en agosto del 24, hace más de 2 años. Pasó todo el juicio. Pueden haberlo estudiado y haberlo presentado en juicio en caso de que lo hubieran encontrado. Correcto, Ricardo. Y también hay otra posibilidad que podrían presentar sus abogados, en este caso Francisco Bernate, explican que podrían llevar toda la Corte Suprema de Justicia. Pues su defensa podrá acudir en sede del recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para que se analice si este video tiene la potencialidad, la capacidad de derruir todo lo que se había tenido en cuenta a la hora de condenar a esta persona. Pero también estaba el ocultamiento de pruebas, que nos damos cuenta que pues en realidad ambas partes conocían, el investigador. Sí, no habría ocurrido el ocultamiento de pruebas. Claro, el otro escenario que se había planteado es que pues fueran a denunciar ese ocultamiento de pruebas y lo explica el abogado Marlon Díaz.
Deben activarse las investigaciones disciplinarias, las investigaciones penales. Desde el punto de vista disciplinario, existe una falta que es cuando se incurra en la descripción de un tipo penal, y desde el punto de vista penal, presuntamente podemos estar ante un ocultamiento de elemento material probatorio e incluso ante un prevaricato por omisión. En este caso tocaría revisar, Ricardo, de quién fue el error. En este caso sería del investigador que llevaba este caso. Claro, lo que pasa es que si al final el video corrobora la tesis de la fiscalía, el investigador dice, al final si usted revisa no necesitaba más elementos para pedir la condena y para que se llevara a cabo la condena contra Johnny Leal, y tiene razón, con lo que reveló había suficiente. Aquí lo que hay que evaluar es de manera forense el video. El video hay que verificar quién lo grabó, hay que verificar las circunstancias en las que se grabó. Hay una tercera persona en la escena, eso es indudable. No solamente están Mauricio Leal y Marlene Hernández, sino que hay una tercera persona detrás que es quien coacciona a Mauricio Leal, quien estaba actuando además de agonizante bajo el influjo de 9 pastillas de Zopiclona, que es un somnífero, y bajo ese influjo es que él dice lo que dice. Es decir, aquí hay una cantidad de elementos que habría que mirar, pero aquí hay algo clave. La condena en primera instancia ya no se puede echar para atrás. 1, esa condena está en firme. 2, ni en segunda instancia ni en casación se pueden revisar nuevas pruebas. El tribunal y la corte, si eventualmente llega la casación, perdón que nos vayamos un poquito técnicos, va a revisar el caso sobre lo que ya se reveló, no sobre este video, porque este video no se destapó en las audiencias. Únicamente, lo decía muy bien el doctor Francisco Bernate, eventualmente cabría un recurso extraordinario de revisión y allí tendría que entrar a jugar y saber si este video favorece o no la tesis de una eventual absolución o de una eventual nulidad. Por ahora no es tan fácil y por ahora el caso sigue como va. 1:25. Blue.